Dios les bendiga, queridos hermanos. Nuevamente con ustedes el pastor Giovanni Maldonado con otro mensaje de la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que se llama Dios cambia los corazones. Y vamos a hablar acerca de un hombre de Dios que al principio de su discipulado con Jesucristo tuvo muchos problemas, muchas veces cometió errores y muchas veces se equivocó de tal manera que le pasaron factura. Vamos a hablar acerca de cosas del corazón, del alma, por las cuales nosotros estamos luchando y buscando la manera de ya no cometer esos errores. Vamos a hablar acerca del por qué, queridos hermanos, seguimos luchando con esas cosas. Hay heridas en nuestra alma que no han sanado. Hay golpes en la vida que hemos de nuestra vida que hemos recibido y que todavía no hemos sanado. Hoy quiero hablar acerca de que Dios cambia los corazones. Y ese personaje del cual vamos a hablar se llama Pedro. Pedro tenía muchas dificultades, muchos problemas que le pasaban facturas, como decíamos. Al principio, en su discipulado con Jesucristo, y aún después de que Jesucristo murió y resucitó, también le pasaron factura. Muy bien, y es en él que nos vamos a centrar. No, solo voy a leer las citas bíblicas, no vamos a leerlas, perdón, solo voy a dar las citas bíblicas, no vamos a leerlas porque son varias citas bíblicas y por el tiempo que me toma este video, por eso solo vamos a dar las citas bíblicas. Espero en el nombre de Jesús que sea de bendición lo que hoy vamos a hablar. Después, más detenidamente, en tu casa, lee, por favor, las citas bíblicas que te diré y justamente con este video para que sea más edificativo para tu vida. Muy bien, Dios cambia los corazones. Primero, Pedro tenía muchas dificultades para obedecer a Cristo y no entendía el por qué. ¿Okay? En Juan capítulo 3, versículo del 6 al 9, habla acerca del 13, 6 al 9 habla acerca de cuando Jesús iba a lavar los pies de los discípulos y él se negó y él dijo, ¿por qué? Yo, decía. Entonces, en nuestro razonamiento humano, digamos que él tenía razón, porque él era Dios. Soy yo el que debo lavar tus pies, no tú a mí. A veces nosotros en nuestro razonamiento no entendemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y por eso desobedecemos a Dios. Pensamos que nosotros entendemos mejor las cosas que Dios. Y a veces nos negamos a las bendiciones y no obedecemos a Dios. Jesucristo lo que les quería enseñar ahí era acerca de la humildad y de servir a otros. Por eso nos volvemos limitados, queridos hermanos, nosotros a la hora de recibir algo de Dios porque no somos obedientes a la voz de Dios, a lo que Dios quiere decirnos a través de sus palabras o nuestros líderes. Noé, cuando Dios le dijo, haz un arca, ¿ok? Y mira que no había llovido nunca en ese tiempo, y él hizo el arca. Su fe le llevó a la obediencia, pero nosotros no tenemos fe en lo que Dios nos dice y no confiamos en la palabra del Señor y por eso desobedecemos. Entonces era el primer problema que tenía Pedro. Le costaba obedecer, porque según él razonaba las cosas, según su entendimiento, su razonamiento. Y a veces también el cristiano hace eso. Otro problema que tenía Pedro, y eso es que muchos lo sabemos, es el carácter, el temperamento de él le pasaba factura. Okay, era impetuoso, era un hombre, como me decían a mí en un tiempo, lo soy todavía, 220, digámoslo así. No se queda callado, siempre es el líder para decir, siempre levanta las manos para decir algo, no piensa antes de decir las cosas y por eso les pasaba factura. Él hablaba primero, era el líder de los discípulos, siempre era él que lo mandaban a hablar con Jesús. ¿Okay? A veces vemos muchas historias, como en Juan 18, 10, 11, donde él actúa sin el consentimiento del Señor, actuó con enojo, su carácter explotó y ponía en vergüenza muchas veces a él y a otras personas y causaba heridas. En Mateo 16, 22, 23, parece que está haciendo lo correcto, pero su consejo está muy malo. Y eso se debe a que su visión
es muy natural, no espiritual. ¿Okay? A veces el cristiano piensa que es más sabio que Dios. Eso es lo que pasaba con Pedro. Pedro pensaba que él sabía más que Jesús o que sabía más que Dios. Y volvemos a lo mismo en el razonamiento de él. A veces el cristiano, vuelvo y repito, piensa que es más sabio que él. En muchas ocasiones el cristiano juzga desde una visión natural. Por eso hay que ver con los ojos de Dios. ¿Y por qué no vemos con los ojos de Dios? Bueno, más adelante vamos a hablar acerca de eso. Es como Jonás también. Otro hombre impetuoso que desobedeció a Dios y no quería obedecer a Dios lo que Dios le mandó a hacer, que era predicar a los ninivitas. Y él dijo, ¿para qué? ¿Por qué? Son pecadores, merecen el infierno. Algo así. Pero al final él no entendía que Dios tenía un propósito y una razón por la cual era que les predicara a los ninivitas. Pero él no entendía en su racionamiento, volvemos a decir, en su falta de conocimiento de Dios, en lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. ¿Okay? Otro problema que tenía Pedro, aparte de su temperamento y aparte de obedecer a Dios, era que le costaba pedir perdón. Le costaba perdonar. Y nosotros también, hoy en día, el cristiano en general, lastimosamente, es una piedra en el zapato del cristiano. Le cuesta perdonar. Entre pastores, tu pastor que me escuchas en este momento, tal vez tú dirás, no, esa palabra no es para mí. Pero ¿hace cuánto tú le hablas a aquel que te hirió? ¿O cuando tú te autoexaminaste y miraste si le dañaste a una persona? Y tú dices, se lo dejo todo a Dios. Hipócrita. Disculpa que te lo diga. ¿Qué nos manda Dios? A ponernos a cuentas con esa persona. Hijo de Dios que me escuchas, hija de Dios que me escuchas. No, yo no hablo con ella, yo me aparto, mejor no, pero Dios nos manda a pedir perdón. En Mateo 18, 21, 22, Pedro le pregunta, ¿y cuántas veces hay que perdonar? El perdonar, queridos hermanos, no es un sentir como muchos he escuchado decir eso. Ay, es que no siento todavía perdonar. Mentira del diablo. Perdonar es obedecer, no es un sentimiento. ¿Qué reza el Padre Nuestro? Perdónanos como también nosotros perdonamos, dice. Hasta parecía que lo dijera sarcásticamente, ¿verdad? Yo lo digo sarcásticamente. Perdónanos como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ese es un problema del cristiano de hoy en día. Y por eso no crece. Por eso su ministerio se viene abajo. Sobre todo guarda tu corazón, dice la palabra del Señor. Si tú tienes algo en contra de alguien, hermano, mira, déjalo. Ponte a cuentas. Y mira qué liberador es el perdón. Antes a mí me costaba perdonar. Y antes yo hacía esto, como muchos. No, se lo dejo a Dios. No. Yo voy donde la persona y me pongo a cuentas. Me humillo ante la persona. Porque eso nos enseñó Jesucristo. Es más, Dios nos manda a orar aún por nuestros enemigos. Era un problema que tenía Pedro y es un problema que hay hoy todavía en los corazones de muchos cristianos. No pueden perdonar o no quieren perdonar. Y es un mandamiento. Perdónanos como también tú nos perdonas a nosotros. Otro problema que tenía Pedro era que dice la palabra del Señor en Mateo 26, 39 al 41, que Jesús estaba orando, ya se acercaba a su hora y estaba dormido juntamente con todos los discípulos. Pero en él en especial era el que más debía estar orando. ¿Por qué? Porque Jesús le había dicho, o sea, le dice, lo reprende y le dice, mira, Satanás me ha pedido para zarandearte y estoy orando por ti. Al final Pedro se va a dar cuenta que realmente Satanás lo zarandeó. Y cometió muchos errores después. Y él no quiso orar, no estaba velando. Y en estos momentos de crisis, en los momentos más difíciles de nuestra vida, es cuando debemos más estar orando y estar velando. Siempre hay que orar, pero es
cuando las cosas las vemos feas, cuando estamos pasando crisis, es cuando más debemos orar. Pero ¿qué hace el cristiano hoy en día? Se duerme. Mete la cabeza como el avestruz en abajo de la tierra. Se esconde debajo de la cama. O como me dijo una pastora el otro día, hay muchos cristianos que hoy en día, a través de esta crisis, en vez de estar predicando el evangelio, en vez de agarrar el valor y la fuerza que Dios le da, está encuevado, dice. Encuevado, escondido, con miedo, o dormido, aletardado, si quieres otra palabra. Era un problema que tenía Pedro. Estaba aletardado, dormía, soñoliento. No podía entender lo que Jesús le estaba diciendo porque no estaba orando lo suficiente. Era un momento importante en la vida de Jesús y necesitaba el consuelo o el apoyo en oración de sus discípulos y ellos no pudieron estar vigilantes con él. Eran problemas serios los que tenía Pedro. ¿Te identificas, querido hermano y hermana, con este hombre? Yo me identifico con él. Por eso me gusta predicar de Pedro. Porque la Biblia nos presenta a Pedro tal y como somos nosotros. Pero también nos habla de las debilidades, que vamos a seguir hablando acerca de otra debilidad que tuvo él. Pero también nos habla de las cosas maravillosas que él hizo. Otro problema que tenía Pedro era que dice que en Mateo 26, 58, 73 al 75, dice, cuando Jesús fue apresado, dice que Pedro lo siguió de lejos. ¿Okay? Y muchos cristianos hoy en día siguen a Jesús de lejos. Tienen un pie dentro de la iglesia y tienen otro pie fuera de la iglesia. Y no me refiero, querido hermano, al templo. Me refiero a algo simbólico, porque la iglesia somos nosotros, no el templo. Hay mucho cristiano hoy en día, un paréntesis ahorita, y dice que está enojado porque los templos están cerrados, y algunos están en desobediencia a sus autoridades eclesiásticas y autoridades gubernamentales y están haciendo cultos, siendo irresponsables en primer lugar, pero porque solo en el templo se puede adorar. Otra mentira del diablo. ¿Quién te ha dicho eso? En el Antiguo Testamento había un lugar donde solo se podía adorar a Dios, que era el tabernáculo y el templo de Jerusalén. Pero cuando se rasgó el templo, eso simboliza que ahora todo el mundo tiene entrada a la presencia de Dios. Y en Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Yo soy un hijo de Dios, entonces el Espíritu Santo habita en mí, me dice la palabra, soy templo y morada del Espíritu Santo. Por tanto, querido hermano y hermana, tú que estás anhelando ir al templo, recuerda que el templo de Dios eres tú. La iglesia somos nosotros. ¿Por qué no le predicas a tu familia ya que estás encerrado con tu familia? Eso significa que estás siguiendo a Jesús de lejos. Cierro paréntesis. Estaba siguiendo a Jesús de lejos. Hay gente que se deleita con las cosas del mundo. Hay personas que se deleitan y se agradan con las cosas del mundo, más que con las cosas de Dios. Eso es seguir a Jesús de lejos. Negó con sus palabras al Maestro. Y dice la palabra del Señor, y Jesús mismo lo dijo, aquel que se avergonzare de mí, yo también me avergonzaré de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yo le tengo miedo a esas palabras. Hay muchos cristianos que hoy en día no quiere identificarse como hijo de Dios. Y yo no me refiero a llevar la Biblia en el pecho, o en el sobaco, o aquí en el corazón. No me refiero a memorizarla. Me refiero, hermanos, a que no actuamos según la palabra del Señor. Es ahí cuando nos avergonzamos de Él. No actuamos según la palabra del Señor. Y es cuando negamos a Jesús. Porque nos hacemos llamar cristianos, hijos de Dios, pero no actuamos como hijos de Dios. Pedro cambió su manera de hablar. Mira que primero le dice la mujer que lo estaba hostigando, tú eras un discípulo de Cristo. Y al final dice, no lo soy, dice, y maldijo, dijo. Y como los hijos de Dios no maldicen, así pudo él, según él,
comprobarle a la gente que él no era un seguidor de Cristo. Y bien que le salió. Maldijo. O sea, no podemos reproducir las palabras que dijo, pero fueron maldiciones. O sea, malas palabras, pues. Y muchas veces nos dejamos influenciar por nuestros amigos y amigas y actuamos de una manera diferente, no cristiana, y ellos nos cambian a nosotros en vez de nosotros presentarle la palabra del Señor a Cristo en nosotros para cambiarlos a ellos, y ellos nos cambian a nosotros. Nuestra manera de hablar cambia. Algunos con la excusa de ser, me hago griego para conquistar a los griegos, me hago hebreo para conquistar a los hebreos, cambian su forma cristiana, hablando de la moral, y no se presentan como cristianos. Otro problema que tenía en esta historia era que cambió su comportamiento, ¿ok? Como discípulo de Cristo, sí. Pero al final, se sintió mal. ¿Tú te sientes mal cuando le faltas a Dios? Yo también me siento mal. ¿Te identificas con estas cosas que hemos dicho? No obedeces a Dios, tu temperamento te pasa factura, no puedes perdonar, sigues a Jesús de lejos. Pero ¿sabes? Pasó algo maravilloso. Jesús resucita y tiene un encuentro con Pedro. Está pescando. Ahí Jesús lo confronta. Las 3 veces que él lo negó, le preguntó 3 veces si me amas. Digamos que reconciliaron ahí. Pero después tiene una experiencia sobrenatural poderosa en Hechos 2, 1 al 4, y lo leemos en el 14 y 18 también, versículo 14 y 18. El mismo Pedro que negó a Jesús, el mismo Pedro que lo negó 3 veces, el mismo Pedro que seguía de lejos a Jesús, el mismo Pedro que tenía problemas con temperamento, el mismo Pedro que no podía obedecer y que razonaba según su entendimiento, no en el entendimiento de Dios, no miraba con los ojos de Dios. Este mismo Pedro recibe el Espíritu Santo, tiene una experiencia sobrenatural y le dice a la gente, arrepentíos y convertíos. Y 3,000 se convierten a Cristo. Tuvo una experiencia con Dios. Y todo cristiano necesita una experiencia con Dios. Dios cambia los corazones. Dios cambió el corazón de Pedro. ¿Tú estás dispuesto a cambiar? ¿O quieres seguir en las mismas? Yo quiero cambiar, yo quiero ser diferente. Yo quiero que Dios me reciba en el cielo alegremente. Pero tú, hermanos, no nos llenemos la boca diciendo que somos cristianos. Porque muchos, por nuestras acciones no cristianas, no vienen a la iglesia. Nosotros somos responsables. Pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, en este momento, quiero hacer una oración corta para que te arrepientes de tus pecados. Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que Jesús es mi único Salvador y lo recibo en mi corazón y que sea el Rey de mi vida. Inscríbame en el libro de la vida, Señor, y que hoy sea el comienzo de una nueva vida en mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor y tu misericordia. Perdóname, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. En sí, repetir esta oración no te va a cambiar, pero si la dices con fe, sí. Queridos hermanos, Dios cambia los corazones. Hermano, si no tienes a Cristo en tu corazón, no importa lo que estés haciendo, no importa lo que hayas hecho, Dios cambia los corazones. Ven al encuentro con Jesús y ten un encuentro sobrenatural con Él y Dios te cambiará tu corazón. Dios te bendiga. La paz de Dios esté contigo. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado y nos veremos otra vez.